por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos estos temas que tú revelas en las Escrituras relacionadas con la salvación y con nuestros privilegios delante de ti, en base a esa obra de Cristo, se tornan claras, Señor, a nuestros ojos, gracias a la iluminación de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a comprenderlas. Úsame para poder transmitir tu palabra y que no sean mis pensamientos, Señor, sino tu pensamiento, el que estén recibiendo mis hermanos a través de mis labios. Ayúdanos, Señor, para poder entender este gran privilegio que tenemos en ti y para que a la vez, Señor, podamos también comprender la necesidad que tienen otras personas de acercarse también a ti y ser adoptados como hijos tuyos. En el nombre de Cristo, tu Hijo Jesús, oramos. Amén. Vamos a estar tratando en esta tarde el estudio del capítulo 12 de la Confesión de Londres de 1689 y el tema es de la adopción. O sea, el tema para esta tarde es la adopción. Es lo que vamos a estar viendo y vamos a iniciar definiendo, hermanos, lo que tiene que ver con la adopción bíblica. La adopción bíblica en la definición es un poco diferente de la definición secular, ya que impone ciertas condiciones, pero esas condiciones no tenemos que suplirlas nosotros, sino que las suple el adoptante, es decir, nuestro Padre Celestial. Entonces es lo que vamos a estar revisando. Vamos a revisar varios textos de la Biblia. Espero que puedan seguirme y vamos a ver cómo Dios ha obrado grandemente, como siempre lo hace, en este otro aspecto relacionado con la vida de sus hijos. La adopción divina es un acto de la libre gracia de Dios, es decir, nada obliga a Dios para que nos adopte como hijos, y esa adopción es mediante la cual el pecador, justificado por la fe, es recibido en la familia divina, hecho heredero con Cristo y hermano suyo. Además de eso, en Cristo Jesús y mediante sus méritos expiatorios, los creyentes reciben la adopción de hijos. La base para esto, no la vamos a leer ahorita, es Gálatas 4, 5. Yo sé que hay otros textos que se refieren a lo mismo. Continúa la definición. El Espíritu Santo incorpora a Cristo a los nuevos miembros de la familia de Dios y por eso es propiamente llamado el espíritu de adopción, sustentado en Romanos capítulo 8 y verso 15. Ahora, esta definición es tomada del diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero. La confesión, cuando habla de este tema, dice lo siguiente: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, son capacitados para clamar Abba Padre, son objetos de compasión, son protegidos, provistos y disciplinados por Él como por un padre, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Este aspecto, este punto, como lo define la confesión, es lo que vamos a estar revisando en esta noche. Tal vez no van a ver en la pantalla lo que la confesión dice, se lo voy a ir repitiendo conforme sea necesario, porque me interesa que veamos el texto bíblico que apoya esta posición, o mejor dicho, en los textos bíblicos en los que se apoya la confesión para decir esto, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver en tres puntos lo que tiene que ver, primero, el privilegio de la adopción. Y este va a estar desarrollado en tres puntos. El primero de ellos es que somos designados como hijos. El segundo es el cuidado de Dios hacia nosotros, ser cuidado como hijo, es otro de los privilegios. Y el último es el patrimonio como hijos. Eso está sustentado en la confesión. Y el segundo punto grande va a ser cómo llegar a ser hijo. Primero los privilegios de la adopción y luego cómo llegar a ser
hijo. Entonces, privilegios de la adopción. Primero decíamos ser designado como hijo. Al ser adoptados como hijos, estamos en la posición de dirigirnos a Dios como Padre. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Gálatas capítulo 4 y versículo 6, la versión que traigo acá ahorita es la Reina Valera contemporánea, dice: y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, la adopción de nosotros como hijos se debe a que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. Y en Romanos mismo nos dice que si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Por eso acá se recalca de que Dios ha enviado a nuestro corazón el Espíritu. Ahora bien, ese Espíritu, dice este pasaje de Gálatas 4:6, nos ayuda a clamar o a decir Abba Padre. Ahora bien, ¿qué es esto de Abba Padre? A veces es un poco complicado porque no hemos aprendido y nos preocupa a veces cuando oímos ciertos términos, ¿no? Entonces, yo decía al principio que al ser adoptados como hijos de Dios, estamos en la posición de dirigirnos a Dios y llamarle Padre. Específicamente, el verso que leímos ahorita utiliza un tono más familiar. Al decir Abba, Abba en arameo, creo que viene anotado acá, significa papá o papito o papi. Es decir, cuando el Espíritu nos hace decir Abba Padre es papá. Es un tono más familiar, un tono más cercano. Y esta expresión no solo se ve acá, también se ve en Romanos capítulo 8 y verso 15 bajo el mismo contexto. Ahora bien, en la historia del pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar muy raras veces a un hebreo llamándole padre a Dios. Era muy difícil que lo hicieran, no sentían esa libertad. Nos dice la Biblia de Estudio Holman que los judíos nunca llamaban padre a Dios porque a ellos les parecía que era demasiado personal y falto de reverencia delante de Dios. Los judíos preferían dirigirse a Dios en términos que enfatizan la trascendencia y la majestad de Dios, es decir, el omnipotente, el todopoderoso, el sustentador. Esa era la forma en que ellos se acercaban a Dios, según la Biblia de Estudio de las Américas. Bo Hutley dice, el vocablo padre raramente era usado para referirse a Dios en el Antiguo Testamento y no muy frecuente en la literatura rabínica, es decir, aquellos que estudiaban y que explicaban los maestros, pero Jesús lo utilizaba mucho y muy a menudo. Es la mayor revelación, dice Hutley, de nuestra relación de Dios, de nuestra nueva relación con Dios por medio de Cristo. Y dice Hutley que el cielo es una experiencia familiar. Estamos en familia, vamos a estar juntos. Entonces vemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento casi no se usa. El término es en el Nuevo Testamento donde la idea de Dios como Padre cobra su mayor relevancia. Tal vez por esa razón Jesús les dijo a sus discípulos, miren, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. El hecho de mencionar a Dios como Padre fue una de las situaciones que le creó graves problemas al Señor Jesucristo. Nuestro Señor, cuando les decía a los hebreos que Dios era su Padre, ellos dicen que quisieron apedrearlo porque para ellos Él estaba diciendo una blasfemia. Porque el hecho de decir que Él era su Padre era hacerse igual a Dios. Ahora, Dios nos ha dado a nosotros ese privilegio de ser adoptados hijos suyos en su familia y nosotros podemos llamarle Padre. Aun cuando sabemos que no somos participantes de su naturaleza, Él nos ha permitido llamarle Padre. En Efesios capítulo 2, los versículos 17 al 19 dicen: y vino, hablando de Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando a los gentiles, y también a los que estaban cerca, supuestamente los judíos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, nosotros ahora en esta nueva posición, en esta nueva condición de ser llamados hijos de Dios, estamos en una condición especial y ya no somos vistos como personas de fuera,
sino como parte integral de la familia de Dios. Y en este sentido, dice, también somos conciudadanos de los santos. Al ser adoptados como hijos, tenemos acceso al Padre, pues somos miembros de su familia y como tales también somos conciudadanos de los santos. Pues de la misma manera como a ellos se les concedió en su gracia designarlos como hijos y como ciudadanos del reino, también a nosotros que hemos creído en estos días, tenemos derecho a la misma ciudadanía. Por eso dice la confesión, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo y por causa de Él el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios. Entonces, el primer privilegio que tenemos en la adopción es el de venir a formar parte de la familia de Dios. El segundo privilegio es que como hijos adoptivos o como hijos adoptados, como usted quiera decirlo, ahora estamos bajo el cuidado de Dios y Dios nos cuida como cuida a sus hijos. El Salmo 103:13 dice, el Señor se complace en los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos. Dios nos trata a nosotros, así como nuestro Padre nos trataría a nosotros, por ejemplo, en una necesidad. Cuando nosotros tenemos a un hijo enfermo, a un hijo pasando una necesidad, aunque no sea una enfermedad, nosotros estamos preocupados y hacemos lo posible compadeciéndonos de él para que él salga de esa situación. Dios, dice la Biblia, se compadece también de nosotros en esa situación. Y la palabra que se usa significa ser amado. Es decir, lo que está refiriendo es que Dios nos ama, o sea, que tiene un sentimiento de fuerte afecto hacia alguien, es decir, hacia nosotros en este caso, sobre la base de una relación, la relación de hijos. Esta explicación ha sido adaptada del Diccionario de Idiomas Bíblicos Hebreo de Bellingham. No sigo diciendo más porque entonces me quedo enredado de la lengua. Entonces, vemos ya que Dios nos ha dado este privilegio. Primero, ser llamados sus hijos y ahora nos está cuidando como hijos. Por eso nos dice en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Padre, porque Él tiene cuidado de vosotros. Por nada estéis afanosos, dijo el apóstol Pablo en otro lado. Aquí Pedro dice, echen toda la ansiedad de ustedes sobre el Señor. Y yo sé que pasamos aflicciones enormes, pasamos aflicciones que cada uno cuando las ve personales, las ve mucho más grandes que cuando se las ve al otro, ¿no? Pero son al fin y al cabo aflicciones que nos hacen sentir incómodos. Y aquí dice el apóstol Pedro, miren, esa ansiedad, esa aflicción de ustedes, échenla sobre el Padre, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros. En Mateo 6, este es un pasaje muy conocido, versículos 31 al 32. El Señor ha estado hablando de las necesidades ahí en el Sermón del Monte. Y Él dice, traigo la traducción en lenguaje actual, ya no se preocupen por lo que van a comer. No estén afligidos. No se preocupen por lo que van a beber. No se preocupen por la ropa que van a ponerse. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Son versículos sencillos, pero son versículos bien fuertes. Está diciendo que cuando nosotros nos ponemos en una situación así de mucha preocupación, de mucha aflicción, pareciera que no conocemos a Dios. Porque el versículo dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por estas cosas de la vida. Nosotros no deberíamos de preocuparnos por eso, porque tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios y por lo tanto Él está cuidando de nosotros. En Hebreos 12, 5 a 8 dice una cosa que no es muy agradable, ¿verdad? Porque a nadie le gusta este punto, pero es un punto muy interesante porque nos da una prueba. Romanos 12, 5 a 8 dice, hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Hace algunos días, meses ya creo, un día estando desde aquí al frente dije, si yo quisiera corregir a la niña de hermana Margarita, me metería en problemas. No sé si se recuerdan que dije esto aquí al frente un día. Me metería en problemas. Ella me dijo cuando salió, no hermano, puede corregirla. Claro, yo sé que eso no es tan literal. Ok, pero si yo quisiera corregir a los hijos de ustedes, a un hijo de usted, me meto en problemas. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Pero yo puedo corregir a mi hijo, ¿por qué? Porque es mi hijo. Yo tengo la libertad y el derecho, si quiero decirlo en cierto modo, y el deber de corregirlo. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y aquí dice esto el pasaje. El Señor disciplina al que ama y corrige a todo aquel a quien recibe por hijo. Hermano, si usted nunca ha recibido la disciplina del Señor, ya me metí en líos. Si usted nunca ha recibido la disciplina del Señor, revise su conversión. Porque el Señor disciplina al que recibe por hijo. Sigamos para que no vayan a enojar conmigo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿acaso hay algún hijo a quien el padre no discipline? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ya no sois hijos legítimos, sino ilegítimos. Si Dios no te está castigando y no está soportando la disciplina, entonces dice, cuidado, ya no eres un hijo legítimo, eres ilegítimo. Regreso al punto, yo no puedo corregir a un hijo de ustedes, pero cuando Dios nos corrige a nosotros, nos castiga a nosotros, nos disciplina a nosotros, Dios está demostrando que nos ha tomado por hijos suyos. Ahora bien, voy rápido, ¿verdad? Primera vez que voy rápido. Ahora bien, es cierto que hemos visto dos aspectos hasta ahorita de lo que tiene relación con esos privilegios. Primero hemos dicho, nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos suyos. Segundo, nos ha dado el privilegio de que Él nos está cuidando. Y tercero, también tenemos otro privilegio y es el patrimonio al que tenemos derecho como hijos. Es decir, la herencia que nos corresponde por ser hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 17 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, como hijos tenemos el privilegio de recibir la herencia que Dios tiene preparada para sus hijos. Y en sentido primario para su hijo. Pero después de eso dice, y como ustedes también son hijos, son coherederos con Cristo. Al ser adoptados como hijos, nos convertimos en herederos de nuestro Padre, ya que Cristo es el heredero legítimo. Nosotros venimos a ser coherederos con Él y partícipes de su misma herencia. Quisiera ver Hebreos 1:2. Yo creo que es un pasaje también muy conocido de nosotros, es un verso muy conocido, donde está hablando de la autoridad del Hijo en cierto sentido. Dice Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, la herencia le corresponde a Cristo. Pero como nosotros también somos hijos de Dios, ahora venimos a ser también coherederos con Cristo. Y hermanos, esto no solamente está dicho en una parte de las Escrituras. Hay muchos versículos bíblicos que nos hablan de lo mismo. Gálatas 4:7 es otro de los pasajes. Gálatas 4:7 dice de la siguiente manera: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Es decir, tenemos una herencia al venir al Señor y ser adoptados como hijos suyos. Y dice, termina diciendo Romanos 8, 16, 17, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El siguiente texto que quiero que revisemos es Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro patrimonio incluye el privilegio de llegar a ser a la imagen de Cristo, igual que Él. Aunque mientras estemos en este cuerpo, no podremos llegar a ser semejantes a Cristo, debemos luchar constantemente en el poder del Espíritu para alcanzar la pureza, con la seguridad de que al final recibiremos este glorioso don de ser igual a Él, porque nuestra esperanza en Él está segura. Solamente en Cristo podemos estar seguros. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice que tenemos otro patrimonio y es la salvación eterna, que es garantizada como una herencia nuestra por el sello con el Espíritu Santo cuando somos adoptados en la familia de Dios. Y dice Efesios, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no es simplemente escuchar, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta herencia, dice las Escrituras, ha sido adquirida por Cristo para nosotros en su muerte. Hebreos nuevamente, capítulo 9 y versículo 15. Dice, así que por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en este sentido la confesión dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó conceder de buena gana en su único Hijo Jesucristo, y por causa de Él el enorme privilegio de hacerlos partícipes de la gracia de la adopción, y empieza a mencionar las bendiciones. Más adelante dice, pero nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención, y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Hermanos, ser adoptados hijos de Dios es un gran privilegio. Es llevar el nombre de Dios. Es estar en la misma posición en la que Cristo es puesto delante de Dios. Claro, no por nuestros méritos, sino por los méritos mismos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos grandes privilegios. Dios nos cuida, Dios nos protege, Dios provee de todo para nosotros. Dios está siempre pendiente de nuestras necesidades, y además de eso nos da una herencia. La herencia de la vida eterna. La herencia de ser coherederos con Cristo, la herencia de llegar a tener la misma imagen de Cristo, de ser semejantes a Él. Hermanos, son privilegios enormes. Ahora bien, ¿cómo se llega a ser hijo de Dios? Normalmente, cuando hablamos afuera con las personas, existe un concepto generalizado de que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia lastimosamente no sustenta ese punto. La Biblia nos habla de que todos somos creados por Dios. Hay una creación de parte de Dios, pero no hemos sido engendrados como hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de Jesucristo, el Hijo de Dios, la Biblia dice que Él es el unigénito de Dios, el único engendrado de Dios.
Nosotros no. Por eso es que es necesaria la adopción. Nosotros somos adoptados, no somos hijos de Dios en el sentido de que Él nos haya engendrado a nosotros. La pregunta que aparecía en su boletín decía, si Dios es el Padre de todos, ¿por qué es necesaria la adopción? Y antes de abordar el punto, yo quiero que veamos cómo es que se llega a ser hijo de Dios. Tal vez en un sentido más general o tal vez más detenido, no sé cómo lo vaya a ver, porque considero que estos puntos usted ya los conoce. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados, no que éramos hijos de Dios, sino que ahora somos llamados hijos de Dios. Y dice la Biblia, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La Biblia está diciendo que es una manifestación muy grande del amor del Padre hacia nosotros, el hecho de adoptarnos como hijos suyos. Que seamos hijos de Dios, hermanos, es posible en primer lugar por el amor de Dios. Dios no está obligado a convertirnos en sus hijos, pero su amor ha sido tan grande, y quizá uno de los versos más conocidos de la mayoría de personas es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor del Padre se ha manifestado desde el principio sobre toda la humanidad, y ese amor es el que permite, en primer lugar, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por otro lado, Romanos 8:29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1:5 lo dice de esta manera, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en la traducción de la Biblia del siglo de oro, ¿verdad? El amor de Dios es el que nos ha predestinado, nos ha preparado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, y nuevamente dice, según el puro afecto de su voluntad. Que seamos hijos de Dios es posible porque Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de Cristo. El amor de Dios y el plan de Dios para hacernos sus hijos. Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso Dios nos otorga el derecho de ser sus hijos, porque Cristo nos redimió. ¿Recuerdan cuando leíamos la definición de adopción bíblica? Yo les decía, hay ciertas condiciones, pero esas condiciones no las tenemos que cumplir nosotros. Dios mismo las ha cumplido para que nosotros seamos llamados sus hijos. Primero, su amor por nosotros, ¿verdad? Que ha sido tan grande. En este tercer punto decimos el derecho de ser sus hijos porque Cristo nos redimió, y el segundo punto que Él había preparado y había determinado, Él había predestinado para eso. El último quizá de los puntos relacionados con esto en este sentido, Juan 1:11 y 12, también muy conocido, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos otorga el derecho de ser sus hijos por medio de la fe en Jesucristo, por medio de la fe en su Hijo. Así que para ser un hijo de Dios se necesita la manifestación del amor de Dios, enviando a su Hijo unigénito para redimirnos a nosotros, dándonos el derecho de ser llamados sus hijos por medio de la fe en Él, ya que sin esta manifestación voluntaria del amor de Dios, nadie, absolutamente nadie, puede llegar a ser hijo de Dios.
Entonces, aquellos que no se han amparado al glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién son hijos? ¿De quién son hijos? Es duro. Juan 8:44, Jesús hablando con los judíos. El padre de ustedes es el diablo. E intentan complacerle en sus deseos. Él fue un asesino desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Si no eres hijo de Dios, la Biblia dice, eres hijo del diablo. O tienes a Dios como padre, o tienes al diablo como padre. No hay otro padre. 1 Juan 3:10. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Ojalá que cumplamos esta distinción, ¿no? Quien no practica el bien ni ama al hermano, no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Sino que dice, es hijo del diablo. Ahora, al ser hijo del diablo, ¿cuál es la condición de las personas que son hijas del diablo? Dice 2 de Pedro 2:12 al 14. Pero estos, aquí traigo un resumen, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, lo dice la Biblia, nacidos para presa y destrucción. Estos son inmundicias y manchas. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y por ser hijos del diablo son hijos de maldición. Su condición es una condición de maldición. No tienen los privilegios de un hijo adoptivo, los que vimos al principio. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El que no es hijo de Dios, el que no es hijo del Padre Celestial, es hijo del diablo. Y por ser hijo del diablo, dice, está bajo maldición, está bajo ira y vive en desobediencia. La confesión en su inicio dice, a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó concederles de buena gana en su único Hijo, Jesucristo, y por causa de Él, el enorme privilegio de ser adoptados hijos suyos. A todos aquellos que son justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos justifica, Él es el que nos limpia, Él es el que nos santifica, Él es quien nos perdona. Entonces a nosotros se nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. 1 Tesalonicenses 5, 5 al 6. ¿Es Dios el Padre de todos? No. Y por eso es necesaria la adopción como hijos. Una adopción que es posible por el amor de Dios, por el plan de Dios, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el nombre de Jehová sea bendito, sea glorificado nuestro Dios. En realidad es grande lo que Él ha hecho por nosotros. Ninguno de nosotros puede llegar a ser hijo de Dios por voluntad propia, por así decirlo. Yo no puedo, de hecho Romanos dice, no puedo, no busco a Dios en ningún momento. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho inútiles. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido ser adoptados hijos suyos. Señor, gracias por ese privilegio. Gracias por esa obra que has hecho. Gracias, Señor, porque nuestra indignidad, nuestra impureza, nuestra inmundicia no ha sido un obstáculo para que tú nos ames y ofrezcas a tu Hijo Jesucristo para santificarnos, para purificarnos.
y para introducirnos en la familia de la fe. Gracias, Padre, por ser parte de tu familia y por los privilegios y el cuidado que tienes hacia nosotros. Acuérdate, Señor, aún de aquellos que todavía no te conocen. Amén.